Capítulo 1. La imaginación crea la realidad. El hombre es todo imaginación. Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es decir, Dios mismo. Lake. El propósito de la primera parte de este libro es mostrar, a través de historias reales, cómo la imaginación crea la realidad. La ciencia avanza a través de hipótesis probadas tentativamente y luego aceptadas o rechazadas según los hechos de la experiencia. La afirmación de que la imaginación crea la realidad no necesita más consideración que la que permite la ciencia. Se demuestra en la actuación. El mundo en el que vivimos es un mundo de imaginación. De hecho, la vida misma es una actividad de imaginar. Para Blake, escribió el profesor Morrison de la Universidad St. Andrews, el mundo se origina en una actividad divina idéntica a lo que nosotros mismos conocemos como la actividad de la imaginación, siendo su tarea abrir los ojos inmortales del hombre hacia el interior de los mundos del pensamiento, hacia la eternidad, siempre en expansión en el seno de Dios, la imaginación humana. Nada aparece o continúa en el ser por un poder propio. Los acontecimientos ocurren porque las actividades imaginarias comparativamente estables los crearon y continúan en el ser solo mientras reciben tal apoyo. El secreto de imaginar, escribe Douglas Fawcett, es el mayor de todos los problemas a cuya solución aspira el místico. El poder supremo, la sabiduría suprema, el deleite supremo residen en la lejana solución de este misterio. Cuando el hombre resuelva el misterio de la imaginación, habrá descubierto el secreto de la causalidad, que es: la imaginación crea la realidad. Por lo tanto, el hombre que es consciente de lo que está imaginando sabe lo que está creando. Se da cuenta cada vez más de que el drama de la vida es imaginario, no físico. Toda actividad es, en el fondo, imaginaria. Una imaginación despierta trabaja con un propósito. Crea y conserva lo deseable y transforma o destruye lo indeseable. La imaginación divina y la imaginación humana no son en absoluto dos poderes, sino uno solo. La distinción válida que existe entre los dos aparentes no radica en la sustancia con la que operan, sino en el grado de intensidad del propio poder operante. Actuando en alta tensión, un acto imaginario es un hecho objetivo inmediato. Con una tensión baja, un acto imaginario se realiza en un proceso temporal. Pero tanto si la imaginación está en tensión alta como en baja, es la realidad última, esencialmente no objetiva, de la que los objetos se derraman como fantasías repentinas. Hermann Kaiserling, Conde. Diario de viaje de un filósofo. Ningún objeto es independiente de la imaginación en algún nivel o niveles. Todo lo que existe en el mundo debe su carácter a la imaginación en uno de sus diversos niveles. La realidad objetiva, escribe Fichte, se produce únicamente a través de la imaginación. Los objetos parecen tan independientes de nuestra percepción de ellos que nos inclinamos a olvidar que deben su origen a la imaginación. El mundo en el que vivimos es un mundo de imaginación, y el hombre, a través de sus actividades imaginarias,
crea las realidades y las circunstancias de la vida. Esto lo hace a sabiendas o sin saberlo. Los hombres prestan muy poca atención a este don invaluable, la imaginación humana, y un don es prácticamente inexistente si no se posee conscientemente y se está dispuesto a utilizarlo. Todos los hombres poseen el poder de crear la realidad, pero este poder duerme como si estuviera muerto cuando no se ejerce conscientemente. Los hombres viven en el corazón mismo de la creación, la imaginación humana, y, sin embargo, no son más sabios por lo que allí ocurre. El futuro no será fundamentalmente diferente de las actividades imaginarias del hombre. Por lo tanto, el individuo que puede convocar a voluntad cualquier actividad imaginaria que le plazca y para quien las visiones de su imaginación son tan reales como las formas de la naturaleza, es dueño de su destino. El futuro es la actividad imaginaria del hombre en su marcha creativa. La imaginación es el poder creador no solo del poeta, del artista, del actor y del orador, sino también del científico, del inventor, del comerciante y del artesano. Su abuso en la creación desenfrenada de imágenes desagradables es obvio, pero su abuso en la represión indebida engendra una esterilidad que roba al hombre la riqueza real de la experiencia. Imaginar soluciones novedosas a problemas cada vez más complejos es mucho más noble que huir de los problemas. La vida es la solución continua de un problema continuamente sintético. Imaginar crea acontecimientos. El mundo, creado a partir de la imaginación de los hombres, se compone de un sinnúmero de creencias en conflicto. Por lo tanto, nunca puede haber un estado perfectamente estable o estático. Los acontecimientos de hoy están destinados a perturbar el orden establecido de ayer. Los hombres y mujeres imaginativos invariablemente perturban la paz mental preexistente. No te inclines ante el dictado de los hechos y aceptes la vida sobre la base del mundo exterior. Afirma la supremacía de tus actos imaginarios sobre los hechos y somete todas las cosas a ellos. Aférrate a tu ideal en tu imaginación. Nada puede arrebatártelo sino tu fracaso en persistir en imaginar el ideal realizado. Imagina solo los estados que son de valor o prometen bien. Intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar tu actividad imaginaria es luchar contra la propia naturaleza de las cosas. No puede haber ningún cambio exterior hasta que no haya primero un cambio en la imaginación. Todo lo que hagas sin acompañarlo de un cambio en la imaginación no es más que el fútil reajuste de superficies. Imaginar que el deseo se cumple produce una unión con ese estado, y durante esa unión te comportas de acuerdo con tu cambio imaginario. Esto te muestra que un cambio en la imaginación dará lugar a un cambio de comportamiento. Sin embargo, tus alteraciones imaginarias ordinarias al pasar de un estado a otro no son transformaciones, porque a cada una de ellas le sigue rápidamente otra en sentido opuesto. Pero cuando un estado se estabiliza tanto que se convierte en tu estado de ánimo constante, en tu actitud habitual, entonces ese estado habitual define tu carácter y es una verdadera transformación. ¿Cómo se hace? Abandonándose a sí mismo. Ese es el secreto.
debes abandonarte mentalmente a tu deseo cumplido en tu amor por ese estado, y al hacerlo, vivir en el nuevo estado y no más en el viejo. No puedes comprometerte con lo que no amas, así que el secreto del autocompromiso es la fe más el amor. La fe es creer lo que es increíble. Comprométete con el sentimiento del deseo cumplido, con la fe de que este acto de autocompromiso se hará realidad. Y debe hacerse realidad porque imaginar crea la realidad. La imaginación es a la vez conservadora y transformadora. Es conservadora cuando construye su mundo a partir de imágenes suministradas por la memoria y la evidencia de los sentidos. Es creativamente transformadora cuando imagina las cosas como deberían ser, construyendo su mundo a partir de los generosos sueños de la fantasía. En la procesión de imágenes, las que tienen prioridad, naturalmente, son la de los sentidos. Sin embargo, una impresión sensorial presente es solo una imagen. No difiere en su naturaleza de la imagen de la memoria o de la imagen de un deseo. Lo que hace que una impresión sensorial presente sea tan objetivamente real es la imaginación del individuo funcionando en ella y pensando a partir de ella. Mientras que, en una imagen de la memoria o de un deseo, la imaginación del individuo no está funcionando en ella y pensando a partir de ella, sino que está funcionando fuera de ella y pensando en ella. Si entraras en la imagen de tu imaginación, entonces sabrías lo que es ser creativamente transformador. Entonces realizarías tu deseo y entonces serías feliz. Toda imagen puede ser encarnada, pero a menos que tú mismo entres en la imagen y pienses desde ella, es incapaz de nacer. Por lo tanto, es el colmo de la locura esperar que el deseo se realice por el mero paso del tiempo. Lo que requiere la ocupación imaginativa para producir su efecto obviamente no puede efectuarse sin dicha ocupación. No se puede estar en una imagen y no sufrir las consecuencias de no estar en otra. La imaginación es la sensación espiritual. Entra en la imagen del deseo cumplido, luego dale vivacidad sensorial y tonos de realidad actuando mentalmente como lo harías si fuera un hecho físico. Esto es lo que quiero decir con sensación espiritual. Imagina que tienes una rosa en la mano. Huélela. ¿Detectas el olor de las rosas? Pues bien, si la rosa no está ahí, ¿por qué está su fragancia en el aire? A través de la sensación espiritual, es decir, a través de la vista, el sonido, el olor, el gusto y el tacto imaginarios, puedes dar a la imagen viveza sensorial. Si haces esto, todas las cosas conspirarán para ayudar a tu cosecha y, al reflexionar, verás cuán sutiles fueron los hilos que te llevaron a tu meta. Nunca podrías haber ideado los medios que tu actividad imaginaria empleó para realizarse. Si anhelas escapar de la fijación de los sentidos actuales para transformar tu vida presente en un sueño de lo que bien podría ser, no tienes más que imaginar que ya eres lo que quieres ser y sentirte como esperarías sentirte en tales circunstancias. Como la fantasía de un niño que rehace el mundo según su propio corazón, crea tu mundo a partir de puros sueños de fantasía. Entra mentalmente en tu sueño. Haz mentalmente lo que realmente harías si fuera físicamente cierto.
descubrirás que los sueños no los realizan los ricos, sino los imaginativos. Nada se interpone entre tú y la realización de tus sueños, sino los hechos, y los hechos son creaciones de la imaginación. Si cambias tu imaginación, cambiarás los hechos. El hombre y su pasado son una estructura continua. Esta estructura contiene todos los hechos que se han conservado y que siguen operando bajo el umbral de su mente superficial. Para él es simplemente historia. Para él parece inalterable, un pasado muerto y firmemente fijado. Pero en sí mismo está vivo, es parte de la era viva. No puede dejar atrás los errores del pasado porque nada desaparece. Todo lo que ha sido sigue existiendo. El pasado sigue existiendo y da y sigue dando sus resultados. El hombre debe retroceder en la memoria, buscar y destruir las causas del mal, por muy atrás que se encuentren. A esto de ir al pasado y a la reproducción imaginaria de una escena del pasado, tal y como debería haber sucedido la primera vez, la llamo revisión. Y la revisión tiene como resultado la derogación, es decir, la anulación. Cambiar tu vida significa cambiar el pasado. Las causas de cualquier mal presente son las escenas no revisadas del pasado. El pasado y el presente forman toda la estructura del hombre. Llevan consigo todo su contenido. Cualquier alteración del contenido provocará una alteración en el presente y en el futuro. Vive noblemente, para que la mente pueda almacenar un pasado digno de ser recordado. Si no lo haces, recuerda que el primer acto de corrección o cura es siempre revisar. Si el pasado se recrea en el presente, el pasado revisado se recreará en el presente. O de lo contrario, sería mentira la afirmación: aunque vuestros pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. Isaías 1:18. Y no es mentira. El propósito del comentario de Historia a Historia que sigue es enlazar lo más brevemente posible los temas distintos, pero nunca desconectados, de los 14 capítulos en los que he dividido la primera parte de este libro. Servirá, espero, como un hilo de pensamiento coherente que una el conjunto en una prueba de su afirmación: imaginar crea la realidad. Hacer esta afirmación es fácil. Demostrarlo en la experiencia de otros es mucho más difícil. El objetivo de este libro es animarles a utilizar la ley de forma constructiva en su propia vida.